El tema es la soberanía de Dios y mi libre voluntad. Muchas veces, cuando enfrentamos situaciones difíciles, lo primero que pensamos es cómo la soberanía de Dios puede obrar en esta situación, especialmente cuando la situación difícil la provoca alguien más. Y es ahí cuando surge en nuestra mente, en nuestra conciencia, una confusión. Vamos a leer primero en Romanos 8:28 para dar inicio. Romanos 8:28. Amén cuando lo tengan. Dice la palabra del Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay dos elementos que en nuestra mente son casi opuestos. Hay dos elementos en la vida del cristiano que desde nuestra perspectiva humana, carnal, son prácticamente opuestos y es bien difícil hacerlos conciliar. Y estos son, por un lado, la soberanía de Dios y por el otro lado, la voluntad nuestra. De la soberanía de Dios no hay problema. Creo que todos entendemos que Dios es soberano, que Él hace su voluntad en todo el universo que vemos y en el que no vemos, es decir, el mundo físico y el mundo espiritual. Pero la parte difícil es cómo es que nosotros como seres humanos somos capaces de tomar decisiones. Si Dios tiene todo establecido, ¿cómo va a suceder? Entonces, ¿cómo importa mi voluntad? Y ahí es donde muchas veces nos hacemos la pregunta: ¿o yo solamente soy como un títere, como un puppet, que hace algo que ya está establecido, como seguir el guión, el script de una película? Y entonces pensamos, ¿entonces importa lo que hago? O simplemente Dios estableció que así se hiciera y de cualquier manera se va a cumplir. Mire, las dos cosas son ciertas. Dios en su soberanía tiene todo, absolutamente todo, perfectamente planeado. Pero también es cierto que usted y yo tenemos la capacidad de decidir y tomar decisiones libres. Solamente Dios, un Dios todopoderoso, puede hacer que esas dos verdades se combinen. Y es lo que voy a tratar de explicar. Y es de lo que vamos a tratar de entender. En primer lugar, entendemos que Dios es soberano. Amén. ¿No tiene duda usted de eso? ¿Dios es soberano? Perfecto. Es soberano por lo menos en tres áreas importantes, las más importantes, y las vamos a mencionar. Primero, Dios es soberano en la naturaleza. Dios es soberano en el mundo natural. Él hace que todas las cosas se sujeten a sus órdenes. Todo el mundo, toda la creación está sujeta a su Rey, Creador y Soberano. Leamos Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Y junto con este versículo vamos al Salmo más atrás, 115:3. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Desde los detalles más pequeños a los propósitos más grandes de la naturaleza, todo obra de acuerdo al plan perfecto de Dios. Hemos hablado de eso en otras ocasiones, no me voy a detener mucho ahí. Los ecosistemas del mar, de la selva, del desierto, ecosistemas perfectos, animales muy grandes que están dentro del plan de Dios, así como pequeños virus y bacterias que también obran. Le hablaba el domingo pasado de los animalitos que viven en nuestra cara y usted dio ni cuenta nos damos. Y ni hablar le dije del estómago. Tenemos todo un ecosistema de bacterias en el estómago,
Pero si no las tuviéramos, ya nos hubiéramos muerto. Si no fuera por ese ecosistema que vive dentro de nuestro organismo, ya no existiríamos. Ahora, eso no es casualidad. Es parte de un plan precioso, de la soberanía de Dios. Y Dios estableció que todos estos seres funcionaran. Mire lo que dice Segunda Crónicas 26. Segunda Crónicas 26. Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Las naciones, todo reino de la tierra está bajo la soberanía de Dios. Acabamos de terminar un proceso electoral en este país, como en todos los países democráticos de la tierra. Los que votaron por el candidato electo están contentos. Los que no están enojados. No se preocupe. Si ganó su candidato o no ganó, si hace bien el trabajo o no lo hace bien, no se preocupe. Todos los reinos de la tierra están bajo la soberanía de Dios. A través del profeta Daniel, el Señor hablando, bueno, es Daniel hablando, pero es el Espíritu de Dios en Daniel. El Señor da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él quita reyes y pone reyes. O al revés, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces Dios gobierna los reinos del mundo, hermano, más fácilmente de lo que usted y yo gobernamos nuestra casa. Hasta en nuestra casa se nos salen cosas de control a nosotros, pero a Dios, el mundo no se le sale de control. Cada reino, cada gobierno de la tierra, sea un gobierno democrático, sea una monarquía, sea una dictadura, todos están en el perfecto orden de Dios. Y antes de continuar, tengo que decirle esto. ¿Alguna hermana le gusta bordar o hermano? ¿Ha bordado alguna vez? Creo que para mí es natural porque a mi mamá le encantaba, ahora que ella casi no mira, ya no borda, pero le gustaba bordar, ella siempre estaba bordando mantitas y cositas raras. Y si a usted le gusta bordar, usted sabe que los hilos de diferente color son útiles, algunos se usan mucho. Hay colores medio raros que le vienen ahí en el set de hilos, las madejas, usted sabe bordar, ¿verdad? En las madejas, ese es el nombre técnico. Hay hilos que casi no se usan, pero de repente sale un diseño que requiere que vaya a sacar un poquito de ese hilo que nunca se usa y solo da unas cuantas puntadas y ya no lo vuelve a tocar hasta quién sabe cuántos años después. Pero la mente que está creando sabe que va a haber un momento en que va a usar los hilos que tiene ahí que tienen poco uso. Bueno, el Dios soberano tiene completo control del mundo y usa hilos de diferente color en diferentes épocas, según el diseño que Él está creando. Mire, usted y yo no vemos el diseño de las naciones, hermano. Usted y yo apenas entendemos un poco de lo que pasa aquí en la ciudad de Houston. Apenas. Si pudiéramos ver el panorama completo de este gran país y el panorama de este gran continente y el panorama de este gran mundo, no, hombre, nos volvemos locos. No entendemos eso. Pero el maestro tejedor, llamémosle, el que está bordando la historia de la humanidad, está usando los hilos de diferente color de todas las naciones de la tierra para hacer un tejido que usted se va a maravillar en el milenio cuando el Señor venga a gobernar el mundo. Él lo está formando. Ahora, yo quisiera decirle, Señor, no uses ese color. Los colores clásicos aquí va rojo y azul. Señor, no uses el rojo, use mejor el azul. Pero Él dice, wait, ¿quién es el que manda aquí? Yo quiero usar el rojo en este tiempo porque es el color que va según mi plan. Así que Dios va a usar el color rojo. Y si usted no estaba de acuerdo con el rojo, solo guardemos silencio delante del soberano y veamos al final el trabajo que Él va a hacer. Y lo mismo es con todas las naciones de la tierra. Lo dice Crónicas, ¿sí o no? Segunda Crónicas 26, ¿lo leyó conmigo? ¿No eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Así que cuestionar a Dios, hermano, es necio de nuestra parte.
cuestionar a Dios. No hay sabiduría en eso. Él sabe todas las cosas, usted y yo no. Luego, el Señor es soberano sobre el reino animal, sobre toda la naturaleza. Mire Mateo 10:29. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Una vez, era una noche de esas bien frías, una noche bien fría, que casi congela. Es muy raro aquí, pero hay de esas noches. Íbamos a visitar a una persona y de repente en la acera estaba un pajarito, una paloma grande. Estaba así, pero como con frío, cubriendo su cuerpo lo más posible, la cabeza hundida entre el cuerpo. Y yo dije, oh, pobrecita, se cayó del palo. Y la quise tocar, cuando la toqué, solo se fue de lado. Estaba muerta. Yo pensé que estaba solo con frío, no, ya estaba congelada. E inmediatamente me acordé del versículo: ni uno de esos pajarillos cae a tierra sin vuestro Padre. Dios lo sabe. Y si Él está pendiente de cada pájaro que se muere, hermano, en cada rincón de la tierra, ¿por qué dudamos nosotros de que Él va a tener cuidado de nosotros? ¿Por qué creemos que nosotros estamos a merced de circunstancias indomables, circunstancias imposibles de detener, que aún a Dios se le salen de control? Hermano, si un pájaro se cae es porque Dios dice: es la hora que te congeles, pajarito. Cumpliste con tu rango de vida, con tu lapso de vida. Cumpliste con tu propósito. Ya hiciste lo que tenías que hacer en la naturaleza. Ahora hasta ahí llegó tu vida. Y si Dios hace eso con los animales, ¿no hará mucho más con nosotros, que llevamos su imagen y semejanza? ¿Usted cree que va a llegar una tragedia a su vida sin que Dios lo sepa? ¿Usted cree que va a llegar un dolor a su existencia? ¿Va a haber un problema que usted enfrenta que a Dios lo tomó desprevenido? Quizá Dios estaba tomando una siesta cuando el problema llegó a su vida y no se dio cuenta. No, Él no duerme. Sus ojos, dice la Escritura, no se fatigan con cansancio. Él nunca duerme ni se adormece. Es más, Dios ni bosteza, pues. Él siempre está pendiente de su creación y de la vida de cada una de todas sus criaturas, especialmente de aquellos que somos ahora sus hijos. Entonces, nada va a llegar a su vida, hermano, sin un propósito. A veces es un hilo que usted no quisiera usar en la idea de su vida. Hay hilos de colores que yo no quisiera usar en mi vida, pero como no mando yo, sino que es el Señor, y dice: no, ese es el color que quiero usar en este tiempo, y lo usa. Luego el Señor también es gobernante de todas las cosas, pero no solo las cosas de afuera, también gobierna las de adentro del corazón humano. El Señor es soberano en el corazón de los hombres. Él gobierna la voluntad humana y las decisiones humanas. Mire Proverbios 21. Proverbios 21, 1 y 2. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Así que Dios gobierna los asuntos de los hombres, no solamente en el exterior, sino también en el interior del corazón. Dios hace que usted tome las decisiones que a Él le parecen correctas, de acuerdo con su soberanía, de acuerdo con su plan perfecto. Pero eso no viola su libre voluntad. Él usa la libertad suya para su propósito. Y ese es el punto difícil de explicar. El corazón humano, que es tan impredecible, el profeta Jeremías dijo: engañoso es el corazón y perverso. Levante la mano quienes tienen corazón perverso. ¿Y para dónde nos hacemos, hermano? Todos tenemos un corazón perverso. Si no lo reconoce, mire, ya es perversión. Usted quiere engañarnos que usted no tiene corazón perverso.
Engañoso es el corazón, dijo Jeremías, más que todas las cosas, y aún es perverso. Y dice, ¿quién lo conocerá? Usted no conoce su propio corazón. Usted no sabe qué tan perverso puede llegar a ser su corazón, pero Dios sí lo sabe. Entonces, por eso nosotros a veces nos sorprendemos tanto cuando hacemos una perversidad, cuando hacemos algo malo. A veces nos sorprendemos. ¿Cómo fui capaz de reaccionar así? Salud. ¿Cómo fui capaz de reaccionar con tal maldad? Pero luego viene el Señor y el Señor está pensando, yo ya sabía que lo ibas a hacer. Yo ya estaba preparado para cuando eso pasara. Mire, Dios no está reaccionando a algo que Él desconocía. Usted y yo reaccionamos. Dios no reacciona. Él tiene un plan perfecto y conoce todo desde el principio. Usted y yo reaccionamos ante un golpe. Usted no tenía pensado devolverlo, pero de repente le sale un golpe de la nada en respuesta. Cuidado con eso. O si no es un golpe, una cacerola o algo. Cuidado con eso. Pero Dios no reacciona. Él tiene todo en un perfecto orden porque Él ya sabe lo que va a suceder. Para cuando usted y yo hacemos un acto perverso, Él ya tiene la respuesta delante. Y de hecho metió ese acto perverso como un hilo de color oscuro en el tejido que Él está haciendo. No, estoy seguro de no ofender a Dios con esto. Hasta nuestros actos perversos, hermano, son parte del tejido del plan perfecto, del plan maestro de Dios. Él ya los tomó en cuenta. Pretender que nuestros actos malvados toman a Dios por sorpresa es quitarle a Él soberanía. Es decir que Dios no es soberano, que Él no sabe todo. Claro que lo sabe todo, pasado, presente y futuro. Pero además de ser soberano en la naturaleza, soberano en el corazón humano, Él también es soberano en la maldad. Y mire que unir la palabra Dios con maldad no se da muy seguido. Pero Dios también gobierna sobre la maldad. Si no, no sería todopoderoso. Si no, no sería soberano. Lamentaciones 3:37. ¿Usted sabe por qué el libro se llama Lamentaciones? Algunos saben, otros no. Porque son los lamentos del profeta Jeremías, cuando él lloraba por la maldad de Israel y por el dolor del juicio de Dios, y él se lamentaba. Jeremías escribió Lamentaciones y por eso se llama así el libro, Lamentaciones. 3:37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Leyó conmigo? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Hermano, aquí hay que aclarar algo. Dios no produce el mal, pero lo permite. Y lo permite para usarlo como una gota de amargura en su receta o como un hilo de color negro en su tejido, en su bordado. Cuando el mal aparece en el corazón del hombre, el Señor no solamente lo rechaza, lo toma y lo incluye. Y lo incluye en su plan. Usted y yo no podemos hacer eso. Lo malo lo alejamos lo más posible. El daño que nos viene lo alejamos lo más posible. Dios ve la maldad y ve el engaño y lo toma y lo mete en su plan. Y si no, pregúntale a José. José, uno de los hijos menores de Jacob. ¿Cuánto daño recibió ese muchacho? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda, hermano? Rechazado por sus hermanos, vendido como esclavo, comprado de nuevo otra vez como esclavo, comprado 2 veces, acusado de violación sin razón, encarcelado, gracias, olvidado por sus amigos de la prisión, y todo eso pasó sin que él tuviera ninguna culpa.
Él fue el más inocente en todo aquello. Mire, Dios pudo perfectamente haber llevado a José de la casa de su padre, con la túnica de colores, con el vestido bonito, al palacio de Faraón. ¿Pudo o no pudo? Claro, solo le cambia la historia. Nosotros ni cuenta nos hubiéramos dado, porque hubiéramos tomado la historia ya con la nueva versión, de la casa del padre al palacio de Faraón. Fin de la historia. El plan de Dios era que José fuera libertador de su nación, que guardara la vida de su nación del hambre. Pero en el proceso se metieron hermanos envidiosos, se metieron hombres muy ricos y con capacidad de comprar esclavos, se metió una mujer un poquito libidinosa. Toda esta gente se metió en el medio de la vida de José. Trajeron hilos de todo color, hilos negros y los morados y los azules. Y nosotros quisiéramos ver la vida de José bien bonita, toda amarillita, verdecita, azulita. Pero vinieron hilos morados, verdes, de todo color. Y Dios no los desechó. Él no sacó a los hermanos envidiosos, ni a la mujer adúltera de Potifar. Él no los hizo a un lado, no los corrió de la vida de José. Váyanse de la vida de mi niño. No me molesten a mi niño. Así quisiéramos nosotros que Dios nos tratara. Que la muerte, la muerte va a tocar la casa de mi hijo. No, muerte, vete para allá. Como espantamos al perro. Nosotros quisiéramos que el dolor, la enfermedad, que la enfermedad del Señor la aleje. ¿Alejó la enfermedad de la vida de Job? Él usó la enfermedad como el principal vehículo para trabajar en la vida del hombre. ¿No usó la enfermedad como la principal herramienta en la vida de Job? Y aquí venimos nosotros los humanos y decimos: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué yo? Pero la soberanía de Dios exige que estas cosas sucedan, y no porque Dios quiera que sucedan. ¿Quiénes son los que pecaron, hermano? ¿Quiénes fueron los que pecaron? ¿No fuimos nosotros? Entonces, esas gotas de maldad que llegan a nuestra vida, esas gotas de desesperación, esas gotas de desastre, ¿quién las provocó? No fue Dios. Fue nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿qué hace Dios? Como Él es bueno, toma esas gotas de desastre, esa naturaleza, esos hilos de color oscuro de nuestra naturaleza pecaminosa, y solamente las incluye en el tejido. Y al final, José terminó sentado al lado del faraón. Y todo aquel proceso que él vivió, doloroso, sí, muy doloroso, vergonzoso, sí, muy vergonzoso. ¿Alguna vez ustedes lo han acusado de algo que usted no hizo? ¿Alguien aquí ha estado en la cárcel injustamente? Acusado de violación, por cierto. José lo estuvo. Pero Dios usó esa temporada de dolor como un componente más de su plan precioso para aquel muchacho. Y cuando él estaba sentado en el trono, él no dijo: Señor, ¿para qué me hiciste pasar por todo ese dolor? Yo con gusto me hubiera venido al palacio. Desde la casa de mi papá al palacio, yo me vengo solito. Pero no, José fue más sabio que eso. Y le dijo a sus hermanos: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó. Mire cómo entra Dios llevando la maldad del ser humano. Mas Dios lo encaminó a bien. Mas Dios llevó todo a buen término. Mas Dios llevó todo a un buen final para hacer lo que ahora vemos: mantener con vida a mucho pueblo. ¿Usted no sabe cuál es el propósito de su dolor? Yo, como soy egoísta, si una tragedia llega a mi vida, yo lo veo solo a través de los ojos de mi dolor. Pero yo no me doy cuenta cómo mi dolor puede ser usado en el plan maestro de Dios para bendición de muchas personas. Todos hemos pasado momentos de dolor, todos. Y usted aún no ha visto el final de la historia. Usted aún no ha llegado al final de su vida. Cuando llegue al final, usted se va a dar cuenta que todo valió la pena.
usted se va a dar cuenta que valió la pena ese sufrimiento, que no fue en vano. No se va a sentar en un palacio, obviamente. No va a venir a sentarse en la Casa Blanca. Pero sus descendientes, sus hijos, van a crecer moldeados por el carácter que usted fabricó en medio de la dificultad. ¿Entendió eso? Si Dios no nos moldeara, si Dios no trabajara en nosotros, haríamos de nuestros hijos unos desagradecidos, unas personas frívolas, sin amor por nadie. Pero como nosotros hemos pasado por sufrimiento, el Señor ha trabajado en nuestros corazones allí, en el dolor, para traer un beneficio, tal vez que usted ni lo va a alcanzar a ver. Pero ¿y no Él es soberano? Pues? Él lo puede hacer. Abraham murió sin ver la recompensa, sin que se le cumpliera su promesa. Él murió sin ver una descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Pero él sabía que aunque su vida no alcanzara para ver cumplida la promesa, el que prometió es fiel. Y aún después de muerto, la promesa se iba a cumplir. Yo quisiera, hermano, yo quiero que usted me entienda esto. El dolor que usted experimenta hoy, injusto, con todo como puede ser, va a dar un beneficio. Si usted cree en un Dios justo, en un Dios soberano, en un Dios bueno, usted sabe que nada sucede en este universo sin un propósito divino, hasta el mal. Entonces, aproveche esta idea y guárdala en su corazón. Y cuando llegue la prueba, la dificultad, la tribulación, la enfermedad, el dolor, el luto, el llanto, lo que sea, deje que el Señor tenga cuidado del resultado. No se preocupe usted. Usted descanse en la perfecta voluntad de Dios, en la soberanía de Dios. Cuando Job fue tentado, mire, Dios es soberano hasta sobre Satanás. No solo la maldad, que es un efecto de Satanás, sino sobre la misma fuente de maldad, que es el diablo. Hasta sobre Satanás, Dios tiene soberanía. Y otra vez nuestra mente egoísta, humana, egoísta, dice: Señor, ¿por qué no lo atas de una vez para que ya no estorbe? Lo va a hacer en el milenio y entonces la gente va a seguir pecando, para que se dé cuenta que no solo Satanás es el culpable de todo. A veces le echamos la culpa al diablo hasta de nuestros propios errores. Cuando Satanás quiso tentar a Job, no fue inmediatamente con Job, fue con Dios. Y Dios ya sabía porque había llegado. ¿De dónde vienes?, le preguntó. Oh, de rodear la tierra, de andar por ella. Y yo siempre pensé, como que Dios le pone a Job en la mente a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? O sea, ¿no has visto a mi siervo Job? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y yo dije, Dios se lo menciona, el diablo ni lo estaba mencionando y Dios se lo menciona, se lo pone en la mente. No, el diablo ya venía de ver a Job. Y Dios ya sabía que el diablo estaba pensando dañar a Job. Lo que hace fue acelerar el proceso. Oh, Job te bendice, pero no por gusto, es porque lo has bendecido mucho. Lo has rodeado de bendición, lo has acercado a él y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, pero quítale lo que tiene, le dice Satanás a Dios, y vas a ver si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y usted conoce la historia. Cada vez que Satanás regresaba, Dios le daba un permiso más alto, más grande, para tocar más profundamente a Job. Pero lo que yo quiero resaltar es que el diablo nunca hizo nada fuera de la voluntad de Dios. Le dijo: ve, todo lo que tienes está en tu mano, pero no toques su carne. Se fue Satanás y le quitó todo, pero no lo pudo enfermar. Luego viene a pedir permiso para enfermarlo. Está bien, le dijo, enférmalo, pero no lo mates. ¿Se acuerda? Dios tiene cuidado de todo. Y la muerte no está en la mano de Satanás. ¿Quién tiene las llaves de la muerte? Cristo. Cuando usted y yo muramos, cuando yo me muera, ¿qué van a decir? El diablo lo mató al pastor. El diablo no tiene esa autoridad.
La vida del hombre es demasiado preciosa como para pensar que Dios le va a dar esa autoridad a Satanás. Ahí vemos en la historia de Job que la vida jamás está en las manos, la vida del hombre jamás está en las manos del enemigo, solo en la mano de Dios. Y cuando su vida y la mía termina, es porque Dios lo determinó así. Y yo le garantizo, hermano, que vivir un día más fuera de la voluntad de Dios es mal para nosotros. Quisiera tener más tiempo, hombre. Le hablara de un rey que cometió un error, pero bueno. Entonces ahora viene la parte que nos corresponde a nosotros, la parte difícil. Si Dios es soberano sobre todo esto, la naturaleza, el corazón del hombre, aún sobre la maldad y sobre Satanás, entonces, ¿y mis decisiones dónde quedan? Yo tengo la capacidad de tomar decisiones. Algunas decisiones mías son hilos dorados, bien bonitos, que Dios los toma todos y los mete rápido en el tejido. Y mis decisiones buenas, Dios las usa, pero a veces mis decisiones son un hilo negro, feo, descolorido. Pero Dios no lo quita, lo toma también y lo mete en el tejido. Él busca la manera de meterlo al tejido. Entonces mis decisiones personales cuentan, tienen peso. Ejemplo, Hebreos 9:27. Está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. ¿Cómo juzgaría Dios si usted y yo no tenemos voluntad? Si nosotros solo estamos haciendo lo que ya Dios nos programó para hacer, entonces Dios sería injusto al juzgarnos a nosotros, al juzgar a la humanidad. Pero si Dios va a juzgar en base a las acciones, es porque usted y yo tenemos voluntad de decidir. Y usted y yo decidimos. El ejemplo clásico de cómo se combina la perfecta soberanía de Dios con la voluntad del hombre es en el Calvario, en la cruz, en el sacrificio de nuestro Señor que acabamos de conmemorar con la Santa Cena. Allí se manifiesta claramente la voluntad soberana de Dios con la libre voluntad humana. Primero, Dios dice, el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Adán y Eva aún no habían sido formados y el cordero estaba sacrificado. En la eternidad, Cristo ya había sido sacrificado. El hombre ni siquiera había mordido la fruta y el cordero ya estaba inmolado, ya estaba sacrificado. Cuando sucedió que Pedro dio su primer mensaje y Pedro dice que lo único que sucedió fue que Jesús murió con el determinado consejo, con el anticipado conocimiento de Dios y según como Él lo había determinado. Saltémonos unos versículos de los que les di. La persona que está traduciendo, saltémonos unos versículos. Vamos a ir a Hechos 2, 22 y 23 para terminar. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¿Notó los elementos de la lectura? Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con señales, maravillas, prodigios, etcétera. Versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Quién lo entregó? ¿No fueron los judíos? ¿No fueron los judíos que lo entregaron a los romanos? ¿No fueron los saduceos y fariseos ni los escribas que lo entregaron a Pilato y a los soldados? ¿Quién fue el que lo entregó? Fue el Padre. Fue Dios el Padre, la soberanía del Padre. Pero ¿qué elemento usó para que se diera? La maldad del corazón humano. Sin la maldad nuestra, Cristo no va a la cruz. Pero era la voluntad de Dios que Él fuera a la cruz. Usó nuestra maldad para llevar al Hijo a la cruz. Hermano,
¿Se da cuenta? Usted y yo somos libres para decidir, y cuando decidimos mal, hasta nuestra mala decisión, Dios la usa para hacer algo bueno. Eso sí, nos va a hacer responsables a nosotros, especialmente los que estamos en este tiempo, porque ya sabemos todo lo que es bueno y todo lo que es malo. Cuando usted toma decisiones contrarias a la voluntad de Dios, usted no le va a ir a decir al Señor: Señor, pero como tú eres soberano, tú ya sabías que iba a pecar y me dejaste pecar, es tu problema. No, Él ya le dijo que no quiere que peque. La voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de toda contaminación de pecado. Esa es la voluntad de Dios. Cuando nuestro corazón humano se tuerce, usted no va a echar a perder el plan de Dios, ni yo, ni ninguno. Si nosotros pecáramos, el plan de Dios va a continuar. Nos va a juzgar por nuestro pecado y aún puede usar nuestro error para bendecir a otro más adelante, pero usted y yo vamos a pagar la consecuencia. No vaya a pensar usted: pero entonces, ¿por qué me castiga si Él determinó que yo pecara? No, Dios no determinó eso. Lo determinó nuestro corazón malvado. Hechos 4, 27, 28. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Cristo tenía que ser crucificado. Cristo tenía que ser entregado. Cuando Jesús estaba hablando sobre la traición de Judas, ¿recuerda lo que dice ese famoso pasaje? Jesús está hablando al Padre, le dice: Padre, de los que me diste, ni uno se perdió, excepto el hijo de perdición, Judas. ¿Y para qué dice Jesús? Para que la escritura se cumpliese. No es que estaba establecido que Judas iba a ser el traidor. Judas fue el que prestó su corazón, pero cualquier discípulo pudo haber cometido aquel error. Entonces, si usted y yo nos descuidamos, usted y yo podemos ser los que terminemos deshonrando el nombre de Cristo. Pero yo sé que usted no quiere hacer eso, y yo tampoco. Entonces dejemos que alguien más lo haga. Apartémonos de eso. Apártese de todo lo que sea en contra de la voluntad de Dios y deje que alguien más, si se descuida, sea el que pague las consecuencias. ¿Sabe cuál es nuestro trabajo como cristianos maduros que tenemos más tiempo de conocer a Cristo? Explicarle a usted todas las implicaciones. Si usted se equivoca, usted va a hacer fracasar el plan para su vida personal, pero eso no va a torcer la voluntad perfecta de Dios. Usted va a pagar la consecuencia. El Señor le va a dar el castigo que merece en su momento, pero el plan de Dios continúa. Mire, yo quiero que el plan de Dios siga conmigo en Él. Yo quiero que el plan de Dios continúe conmigo dentro del plan, haciendo la voluntad de Dios, no en contra de su voluntad. Y por último, ahora sí, por último, una de las cosas o de las áreas en las que a veces pensamos: bueno, si Dios ya determinó lo que va a suceder, entonces ¿para qué oro? ¿Para qué orar si eso no va a cambiar lo que ya está establecido que suceda? Si alguien se va a morir, ¿para qué oro? Dios nos pide que oremos. Lo único que yo le puedo decir es que Dios nos dice que oremos, que intercedamos, que Dios nos dice que clamemos. Y como yo no soy omnisciente, yo no conozco los propósitos de Dios, pero le dejo a Él el resultado. Santiago 4, 2 y 3. Perdón. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, y pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y 1 Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros pidamos. Que nosotros vayamos con nuestra voluntad a pedir, a clamar. ¿Qué vamos a pedir?
Aún dice el Espíritu, no sabemos cómo pedir, qué pedir como conviene. No sabemos. Pero nuestra tarea es clamar, interceder delante de Dios. La voluntad de Dios al final es la que va a determinar cuál va a ser el resultado. Pero el Señor espera de usted y de mí que clamemos. El Señor tiene una soberanía perfecta sobre todo, un control perfecto. Pero le ha dado a usted la capacidad de tomar decisiones. Usted no va a culpar a Dios de las decisiones malas que ha tomado, ni a las demás personas. Ustedes tiene la palabra que usamos es, el término que usamos es libre albedrío, libre voluntad. Dios se la dio y lo va a hacer a usted responsable de las decisiones que usted toma. Pero créalo, esto es un hecho. Cuando vienen situaciones a su vida, producto de la maldad de otras personas, hasta la maldad que otros cometen contra usted, Dios lo puede usar para bien. Y acuérdese de José. Así que no piense que todo el mal viene solo sobre mí. No se haga la víctima tampoco. Mire, solo a mí me suceden cosas malas. Hermano, dice la Biblia, estos mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Y dice la Escritura que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. José le puede decir, él no pasó de la casa de su papá al palacio. Usted no va a pasar de aquí, de vivir tranquilo en la tierra, a la nueva Jerusalén. Usted y yo vamos a pasar por dificultades, hermano, que están formando el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos. Póngase de pie. Yo hubiera querido, cuando yo tenía 22 años, que desde ahí el Señor me hubiera hecho pastor. Si todo modo me vas a hacer pastor, ahorrémonos todo este proceso, hombre. Pero desde el día en que el Señor me dijo la primera vez que yo iba a ser pastor fue el año 2004. 18 años pasaron, casi 19. ¿Y usted qué cree que pasó? ¿Qué cree que estuvo haciendo Dios en esos 19 años? Hermano. Cada experiencia, hubieron humillaciones, hubieron necesidades, calamidades, hubo lágrimas, hubo dolor, hubo luto. Y todas esas cosas hicieron que yo tuviera ahora el panorama que tengo. Y Dios dijo, bueno, ahora ya estás listo. Y me puso donde usted ya sabe. Yo hubiera querido venirme desde los 22, 26 años hasta este momento. Pero Dios dijo, no, ese camino no es tan fácil. Lo mismo es con usted. Y aún no he terminado porque mi objetivo final no es el pastorado. Mi objetivo final es la eternidad. Y hasta que yo llegue allá, voy a seguir pasando dolor. Yo no puedo evitar la muerte de uno de mis seres queridos, mi esposa o mis hijos, lo cual temo. Les soy honesto, mi carne teme que uno de mis seres queridos se vaya antes que yo. Pero como yo no soy el soberano, yo sé que si eso sucede, las gotas de dolor y de luto que Dios derrama en mi corazón van a tener un propósito. Y como yo creo que Él es bueno, y como yo creo que Dios es bueno y que me ama, sé que lo que va a permitir, si llega a suceder, va a ser para mi beneficio. Y lo digo hoy para que si sucede y usted me ve quejarme, usted me recuerde, hermano, acuérdese cuando usted estaba en el púlpito y dijo. Y por favor recuérdemelo. Pero que no suceda, Señor. Dios te ama. Iglesia Renovación, Dios te ama. Más de lo que tú puedes imaginar. Más de lo que jamás tú te has sentido amado. Pero porque te ama, Él te va a pulir, te va a perfeccionar. Él te va a hacer la persona que Él quiere que tú seas. Él quiere amoldarte a su plan, no hacerte a ti. Mejor dicho, no que las cosas se muevan para que se acomoden a ti. No, tú tienes que acomodarte al plan de Dios. El que tiene que cambiar somos nosotros, no el mundo alrededor. Yo quisiera que cambiara la sociedad, que se acabara la delincuencia, que se acabara la pornografía, que se acabara la prostitución y todos esos males, que se acabaran los abortos, se acabara la homosexualidad. Y vivimos en un mundo de paraíso. Que se acabe el cáncer, que se acabe el SIDA, que se acaben todas esas enfermedades que afectan. Pero ¿y entonces quién quiere ir al cielo? Si vamos a vivir en un cielo aquí abajo, vamos a vivir en un paraíso. Dios deja todo eso para que su alma siga anhelando la presencia de Dios, para que usted y yo anhelemos la eternidad. Yo quiero estar en la eternidad. Allá no hay llanto, no hay luto, no hay dolor, no hay temor.
Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu pueblo reunido esta mañana. Mi Dios, tú hablas a nuestros corazones a tiempo, fuera de tiempo, en toda forma posible. Señor, sé que mi mente no alcanza a comprender estos misterios. Quisiera tener más capacidad de explicarlos, Señor, según lo que tú le has revelado a tu pueblo. Señor, sé que tú harás lo que para mí es imposible. Espíritu Santo de mi Dios, cada uno de mis hermanos aquí reunidos en este día son templo y morada tuyo. Señor, toma mis palabras imperfectas, mis ideas cortadas y ordénalas en la mente de cada uno, Señor, según la necesidad que mis hermanos tienen. Poderoso Dios, sé que tú eres soberano, de eso no tenemos duda. Señor, no tenemos duda que tú gobiernas como tú quieres este universo. Señor, lo que nos cuesta entender cómo nuestra voluntad puede caber en tu soberanía, pero sabemos por tu palabra que así es. Nuestra mente humana caída, nuestra naturaleza pecaminosa no nos deja entender este misterio a profundidad. Pero también si lo entendiéramos, Señor, no nos someteríamos a ti tan voluntariamente como lo hacemos. Señor, yo te alabo porque hay mucho que yo no entiendo. Yo te alabo porque lo que no puedo comprender, por la fe, sé que es para mi beneficio. Sé que es para mi bendición. Señor, lo que yo no alcanzo a comprender, sé que sucede porque me amas, Señor, y lo usas para bien mío y de mi familia y de mi congregación y de todos mis hermanos. Gracias, Padre Celestial. Señor, yo te suplico en esta hora por mis hermanos, hermanas que están dentro de este santuario, que les bendigas. A los que no pudieron venir, allá donde están, bendícelos. Te pido por la salud de nuestra hermana Gloria, Señor. Cualquiera que sea el virus, la bacteria que haya entrado a su organismo, en el nombre de Jesús lo reprendemos, sabiendo, Señor, que tú nos mandas a orar, que cualquier cosa que pidamos creyendo, lo recibiremos. Yo creo que mi hermana es sana, Señor, en tu nombre solamente. Yo creo, Señor, que los matrimonios se restauran porque tú eres bueno. El matrimonio de mi hermano que está aquí, Señor, que me lo comunicó hace un momento. Señor, yo quiero ver su matrimonio restaurado. Quiero verlo entrar a este lugar de la mano de su esposa, sabiendo, Señor, que tú los has unido de nuevo. Que lo que tú uniste, nadie lo puede separar, Señor. Poderoso Dios, los matrimonios de aquí reunidos, Padre, así como mis hermanos que acaban de celebrar, mis hermanos Reyes, 25 años de matrimonio. Gracias, Padre mío. Estoy seguro que no ha sido fácil, pero tú has estado ahí, Señor, para darles fuerza. Y que su ejemplo nos sirva a los demás que tenemos menos años de matrimonio, para mantenernos enfocados, Señor, en esa relación preciosa en la cual tú nos has puesto. Señor, yo bendigo a cada familia en este lugar. Bendigo a nuestros hijos, Padre bueno. Que todos ellos, Señor, se enfrenten cara a cara con el Dios soberano que tú eres en un momento determinado de sus vidas y empiecen a vivir solamente para ti. Ese es mi deseo. Padre, restaura, sana, libera, fortalece, exalta, Señor, a tus hijos en el momento en que tengan que ser exaltados. Pero lo más importante, danos paciencia, Señor, para soportar la prueba, para soportar la dificultad, para lidiar con el dolor, para vadear con el problema, con el luto, con el llanto. Señor, gracias. Muchas gracias, Señor. Aunque no te comprendo, Padre bueno, a plenitud, a la profundidad que yo quisiera, Señor, abre mi mente y mi entendimiento para poderte comprender más cada día. Gracias, mi Señor. Ahora despídenos en paz de esta reunión. Llévanos con bien a nuestros hogares. Los alimentos que vamos a tomar, Padre Santo, que sean de bendición a nuestro organismo. Bendice las manos que lo prepararon y que no falten en nuestra mesa, en la mesa de nuestros hijos. Las personas que nos visitan, Señor, que vinieron después de la apertura del servicio. Gracias, bendito Dios. Que tu Espíritu Santo hable a sus corazones y les haga saber que ellos son importantes en tu plan. Cada uno de ellos tiene un papel principal, un papel protagónico en este plan precioso que tú tienes para el hombre, Señor, para la vida del hombre. Ninguno de nosotros es casualidad, todos somos parte de la perfecta mente de nuestro gran y buen Dios. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.